El pueblo cuenta la sabiduría de los santos. La asamblea pregona su alabanza, vive su fama por generaciones. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos vosotros. Celebramos hoy la memoria de San Juan de Ávila, presbítero, que nace en Almodóvar del Campo, en Ciudad Real. El año 1500 recorrió toda Andalucía predicando a Cristo. Después, habiendo sido acusado injustamente de herejía, fue recluido en la cárcel, donde escribió la parte más importante de su doctrina espiritual. Fundó colegios para la formación del clero, anticipándose así a la decisión del Concilio de Trento de instituir seminarios. Mantuvo relaciones epistolares con sus contemporáneos, Ignacio de Loyola, Francisco de Borja, Teresa de Jesús, que apreciaban su sabiduría cristiana y acudían a él en demanda de consejo. Murió en Montilla, en Córdoba, el año 1569, canonizado por Pablo VI el 31 de mayo de 1970. Pío XII lo había nombrado patrono del clero secular español el 2 de julio de 1946. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. Tú que eres el primogénito de entre los muertos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres el vencedor del pecado y de la muerte, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la resurrección y la vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que hiciste de San Juan de Ávila un maestro ejemplar para tu pueblo, por la santidad de su vida y por su celo apostólico, haz que también en nuestros días crezca la Iglesia en santidad, por el celo ejemplar de tus ministros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, la Iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en el temor del Señor y se multiplicaba con el consuelo del Espíritu Santo. Pedro, que estaba recorriendo el país, bajó también a ver a los santos que residían en Lida. Encontró allí a un cierto Eneas, un paralítico que desde hacía 8 años no se levantaba de la camilla. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te da la salud, levántate y arregla tu lecho. Se levantó inmediatamente. Lo vieron todos los vecinos de Lida y de Sarón y se convirtieron al Señor. Había en Jaffa una discípula llamada Tabita, que significa Gacela. Tabita hacía infinidad de obras buenas y de limosnas. Por entonces cayó enferma y murió. La lavaron y la pusieron en la sala de arriba. Como Lida está cerca de Jaffa, al enterarse los discípulos de que Pedro estaba allí, enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Pedro se levantó y se fue con ellos. Al llegar, lo llevaron a la sala de arriba y se le presentaron todas las viudas, mostrándole con lágrimas los vestidos y mantos que hacía Gacela mientras estuvo con ellas. Pedro, mandando salir afuera a todos, se arrodilló, se puso a rezar y, volviéndose hacia el cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él, dándole la mano, la levantó y, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto se supo por todo Jaffa y muchos creyeron en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Responderemos
¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando el nombre del Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando el nombre del Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Aleluya. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo muchos de los discípulos de Jesús dijeron: ese modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso? Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: ¿esto os escandaliza? ¿Y si vierais al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? El Espíritu es quien da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida, y con todo hay algunos de entre vosotros que no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también vosotros queréis marcharos? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy es estos evangelios que nos hablan de lo que algunos llaman la crisis de Galilea. ¿Qué es eso de la crisis de Galilea? Ese es el momento en que Jesús, allá en Cafarnaúm, estaba explicando lo que será la Eucaristía, el discurso del pan de vida. Y cuando va diciendo: realmente mi cuerpo es verdadera comida, mi sangre verdadera bebida, la gente empieza a no entender nada. ¿De qué nos habla? ¿De canibalismo? ¿De qué? Y quien no come mi cuerpo y bebe mi sangre no tendrá vida en él. Y va diciendo todas estas cosas. Y la gente dice: este lenguaje es muy duro. En vez de profundizar y ver qué quiere decir, nos vamos. Y la mayoría de la gente deja a Jesús. Y será ese momento en que Jesús, en vez de decir: oye, que no, que hablo simbólicamente, es que no hablaba simbólicamente, hablaba realmente. Su cuerpo es verdadera comida, hablaba de la Eucaristía, del cuerpo y la sangre de Cristo, y eso no es solo un signo, un símbolo, una cosa que significa, pero no es, no, es. Claro, de ahí tantos que se vayan. También en los últimos siglos, muchos esto tampoco lo han entendido y se han ido. Y son los protestantes, que no entienden la Eucaristía. Y igual que se fueron estos, se van también ellos o se fueron. Pero es muy curioso como muchos protestantes vuelven a la fe católica cuando estudian la Eucaristía, cuando se dan cuenta de la verdad de la Eucaristía. Y como Cristo nos dice: no, es que esto, oye, no os vayáis porque esto solo es un signo. Pero no es verdad, es solo una apariencia. No. La Eucaristía, verdadero pan de vida. Y soy yo, esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre. No significa, no parece, no es como si fuera, no, es. Ahí está la gran diferencia. Y eso muchos no lo entienden, y los que lo entienden
se convierten al cristianismo, al auténtico, a la fe católica, faltaría más. Bien, cuando la gente se va, Jesús lo dice a sus discípulos: ¿también vosotros os queréis ir? Y la respuesta es la de Pedro en nombre de todos los apóstoles: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Claro, es que el único Señor y Salvador es Cristo, no hay otro. No hay nadie que nos pueda salvar sino Cristo. Y eso lo entendieron los apóstoles y lo entendió Pedro, por un don de Dios, por un don del Padre, pero lo entiende. Y los demás asienten y se quedan con Jesús. Eso es lo que hemos de hacer nosotros en los momentos de crisis y en los momentos en que no entendamos. ¿A quién iremos? Solo Cristo tiene palabras de vida eterna, solo a Él nos debemos. Con Él continuamos, aunque no entendamos aquello que pasa. En esos momentos de crisis, estar siempre con Cristo, nunca abandonarlo. Mientras que la primera lectura de hoy viene justo después de la conversión de San Pablo de Saulo, será San Pablo con el tiempo. Y es curioso porque había habido esa gran persecución, y esa gran persecución había sido muy positiva para la Iglesia. Uno dirá, ¿cómo va a ser positiva con Esteban muerto, con tantos perseguidos y otros puestos en la cárcel? Pues sí, había sido positiva por todos aquellos que, gracias a la persecución, se fueron de Jerusalén y empezaron a ir a vivir siempre más lejos, unos en Siria, otros se fueron a Asia Menor, otros se fueron a otras ciudades, y esos llevaron la fe, y fue positivo que llevasen la fe, porque tenían que cumplir aquello que dijo Jesús: id por todo el mundo, anunciad el Evangelio, a quien crea bautizadlo y que cumpla cuanto yo os he enseñado. Y así eso les obligó a hacerlo, cosa que no estaban haciendo. Así que a veces hay males que son para bien, para cumplir la voluntad de Dios. Bien. ¿Qué pasa? Después de la persecución de Saulo vienen unos pocos años de paz. Ya volverán las persecuciones y mucho más graves. Pero en ese momento de paz la Iglesia se va consolidando, se van creando todo lo que son las diferentes comunidades, y ahí se van poniendo presbíteros, y los apóstoles irán de comunidad en comunidad, y aquí vemos a Pedro. Pedro, que también se va moviendo. Dice: en aquellos días la Iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en el temor de Dios, se multiplicaba con el consuelo del Espíritu Santo. Y Pedro recorría el país, iba de comunidad en comunidad. Qué curioso que va diciendo Pedro, que no lo hacían los demás apóstoles. Seguramente sí, pero Pedro es la cabeza, Pedro es el primero. Y dice que bajó también a ver a los santos que residían en Lida. Allí encuentra Eneas, paralítico que hacía 8 años que no se levantaba de la camilla. Y Pedro le dice: Eneas, Jesucristo te dará salud, levántate y arregla tu lecho. No dice yo te curo, no, Jesucristo. Todo lo que hace Pedro no lo hace en su nombre. Esto es un error muchas veces pensar, y más ahora que tenemos Papa nuevo, pensar que el Papa puede hacer lo que le dé la gana y depende de él hacer lo que quiera. No, el Papa se debe a Jesucristo, se debe a la Iglesia de estos 2000 años, pero se debe a Jesucristo en primer lugar. Ha de buscar lo que Cristo quiere, lo que Dios quiere, no lo que Él quiera. Eso es un error que se ha metido en mucha gente, cada Papa que ponga lo que a él le dé la gana, no. Lo que Dios quiere en cada momento, y eso quiere decir discernir el Evangelio y lo que Cristo enseña, y estar abiertos a los dones del Espíritu Santo para que le ilumine de verdad en la situación de hoy. Pobre Papa lo tiene difícil, menos mal que han cogido
a un Papa que lo puede hacer muy bien, y esperemos que lo haga muy bien, pero siempre es difícil y más en la situación en la que estamos. Pedro cura a este Eneas y dice que en Jaffa había una discípula, una cristiana, Tabita, que significa gacela. Se muere, era de estas que estaba con las viudas. En aquella época había lo que eran las viudas, y eso de las viudas nos lo explicará muy bien San Pablo. Eran aquellas que habían quedado viudas y que estaban al servicio de la Iglesia, en todo. De la Iglesia quiere decir no de los apóstoles solo, quiere decir de la comunidad en general. Habían entendido lo que es ser Iglesia y se dedicaban a ella. Bien, esta se muere de forma inesperada. Dice que hacía esta Tabita infinidad de obras buenas y limosnas, cae enferma y muere. La lavaron, la preparan al entierro. Los discípulos se enteran de que Pedro está muy cerca, en Jaffa, está al lado de Lida. Envían 2 discípulos, 2 compañeros que vayan a buscar a Pedro. Y le piden que se dé prisa. Pedro se da prisa y viene. Lo llevan a la sala de arriba, le presentan a las viudas, las cuales hacía parte esta Tabita, y él simplemente se pone a rezar por ella. Bueno, primero le explican quién es y lo que hacía y todo. Él se arrodilla, se pone a rezar, se vuelve hacia ella y dice: Tabita, levántate. Y dice que ella abre los ojos, se incorpora un poco. Pedro le da la mano, la levanta y la presenta viva. ¿Nos recuerda esto lo que hizo Jesús con la suegra de Pedro? La da por curada, le coge de la mano y la levanta, igual que hace Pedro aquí. Pedro debía recordar lo que hizo Jesús con su suegra. Su suegra no estaba muerta, estaba enferma y la cura al momento. Esta se muere y resucita con la primera resurrección. No es la resurrección definitiva esta. Volverá a morir esta mujer, es solo momentáneo hasta que llegue su hora. Pero es resucitada igual que Pablo lo hará con aquel pobre. Digo pobre en el sentido de en aquella misa que duraba tanto. Pablo tenía muchas cualidades, pero también tenía algún defecto. En aquella época las homilías eran largas. Y ahora la gente cuando pasan de 7 minutos dice: uy, el cura cómo se enrolla. En aquella época eran lo mínimo 1 hora, pero podían durar 2 y 3 horas. Era otro estilo, otra mentalidad, y eran de noche y había gente que se dormía. Y se hacía, en este caso, Pablo está haciendo una misa en un piso de arriba. No sabemos si un primero o un segundo piso, que es lo máximo que acostumbraban a tener las casas, planta baja y 2 pisos como máximo, excepto en Roma, donde habían casas más altas, y en las grandes ciudades habían casas más altas, pero las casas normales entre planta baja y 2 pisos. Pero sabemos que estaba en el piso superior. No cabían, gente sentada en sillas, en los bancos, gente sentada en el suelo y sentado en la ventana. Duraba y duraba la homilía con Pablo y se duerme y se cae de la ventana y se mata. Y Pablo baja corriendo y lo resucita, igual que aquí Pedro resucita a Tabita. Es para ver el poder de Dios. Se supo por toda Jaffa cómo Pedro había hecho resucitar a Talita. Era Dios que la ha hecho resucitar, pero por medio de Pedro. Y la fama de Pedro se extiende cada vez más. Pero mucha gente se convierte cuando va conociendo estos casos, porque no es un caso, la conocerán a ella dará testimonio. Esto es una de las cosas que a la gente le cuesta entender. No es que la gente veía en Jesús que hacía milagros,
sino que la gente empezaba a conocer a aquella gente que había sido paralítica y que ahora caminaba, y esta es la que lo explicaba, y aquel que era ciego y ya veía, y es él que lo explicaba, y aquel que había sido resucitado y lo explicaba. Claro, esos testimonios son mucho más que decir, oh, es que Jesús hace estas cosas. No, no, es que he conocido a este, y a este, y a este, y a este le ha hecho esto, y al otro le ha hecho lo otro. ¿Cómo es posible? Esto es lo mismo que pasaba el año 2000 con la canonización del Padre Pío, cuando la RAI, la radiotelevisión italiana, empezó a hacer reportajes, un mega reportaje, entrevistando a las personas que habían recibido algún milagro del Padre Pío. Claro, ya no era decir, es que dicen que ha hecho esto. No, no, es que estas personas, cada uno daba su testimonio que a él le había pasado eso. Como esa ciega que no podía ver y veía, y que le pasó de niña y ya era mayor. Como en esas confesiones les había leído realmente la conciencia sin saber nada, les decía sus pecados. Y una y otra y otra y otra persona, o aquel masón que quería ir a desenmascarar al Padre Pío sin decirle nada a nadie, y coge el tren cuando Padre Pío era joven y se va a San Giovanni Rotondo para desenmascarar al Padre Pío. Nadie sabe que va, nadie, ni su familia. Y solo bajar del tren se le presenta a un fraile. Señor tal, ¿cómo sabía que él era tal? Vengo en nombre del Padre Pío para llevarle al convento, porque me ha dicho que le espera. Cogió el tren y se volvió a su casa. No llegó ni a entrar al convento. Le dio todo el miedo del mundo. ¿Cómo podía ser eso? Dios va actuando, pero actúa en los santos. La gente querría que actuase en cualquiera. No, Dios continúa actuando todos los siglos, también en el nuestro. Pero lo hace con aquellos que Él elige, cuando Él elige y como Él elige. Ahí está. Como está nuestra libertad en creer o no, está la libertad de Dios en actuar como Él quiere, cuando quiere y donde quiere. Presentemos nuestras peticiones al Señor en esta fiesta de San Juan de Ávila. Por la Santa Iglesia de Dios, que el Señor suscite en ella predicadores de la fe apostólica, que lleven la salvación hasta el confín de la tierra, roguemos al Señor. Por los sacerdotes, hoy especialmente por los de España, que imitando al buen pastor en el ejercicio de su ministerio, crezcan cada vez más en santidad, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Por las vocaciones, que surjan jóvenes que a ejemplo de San Juan de Ávila sean sabios maestros en el Espíritu, roguemos al Señor. Por los sacerdotes que sufren crisis espiritual, están enfermos o se sienten solos en su ancianidad, que caminando por cañadas oscuras confíen en que el Señor va con ellos, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Por nuestra Iglesia diocesana, que valoremos el ministerio de nuestros sacerdotes y colaboremos con el Señor en ser sal y luz del mundo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y escucha, Señor, nuestras súplicas que hoy te dirigimos confiando en la valiosa intercesión de San Juan de Ávila, y concédenos lo que te pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Por este sacrificio de salvación que te ofrecemos con reverencia profunda, enciende, Señor, nuestros corazones en el fuego del Espíritu con que encendiste el alma llena de caridad pastoral de San Juan de Ávila. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso, en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, intercediendo continuamente ante ti. Inmolado ya no vuelve a morir, sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Evaristo Cerrillo y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos,
merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. sanarme. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, fuerza de Dios, sabiduría de Dios. Aleluya. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. No me mueve mi Dios para quererte. El cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme al verte, clavado en esa cruz y escarnecido. Muéveme al ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme al fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara.
esperar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera, lo mismo que te quiero te quisiera. Latiendo vivo en un silencio amante, postrar el alma como quien quiere darse, hacerlo todo en vida concentrada, volviendo simple la historia complicada, silenciándonos, ofreciéndonos, encendiéndonos, donándonos, como hostias vivas, como hostias vivas a nuestra vida, hostia viva. Agüita clara, trigo sencillo y cierto, ser hostia pura, inmensa en su secreto, feliz y pleno, ajeno a las miradas, como una hostia negra transfigurada, silenciándonos, ofreciéndonos, encendiéndonos, donándonos, como hostias vivas, como hostias vivas a nuestra vida, hostia viva. Oremos. Saciados con la dulzura del manjar de vida, te suplicamos, Señor, que nos unamos más a tu Hijo, formando parte más perfectamente de su cuerpo místico, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Regina